¿Qué tal? Saludos tengan todos. Bienvenidos a esta tercera parte de la capacitación en el trabajo de una farmacia magistral. Ya hemos platicado sobre las responsabilidades que nos toca como farmacéuticos. Ya hablamos de esta primera parte del ingreso al laboratorio, del aseo, de la importancia de preservar siempre esa parte fundamental del sistema de calidad. Ahora toca hablar de un conjunto de normas que encaminadas o que se encuentran dentro del sistema de gestión de calidad contribuyen a obtener medicamentos seguros y eficaces a través de diferentes estrategias. Estas son las buenas prácticas de laboratorio, las buenas prácticas de manufactura, aplicadas naturalmente al laboratorio de una farmacia, de una droguería, donde podemos encontrar una directriz, si bien no especializada en la farmacia magistral, bueno, al menos la legislación mexicana en la farmacopea, en el tomo número 2, no, en su apéndice número quinto, nos da los principios generales de buenas prácticas de laboratorio. Esto va enfocado sobre todo a los laboratorios de análisis de la industria farmacéutica. Sin embargo, en cuanto a principios generales, sí nos permite al menos ser una buena referencia con la cual tener un marco sobre el cual vamos a realizar nuestras actividades. Viene una serie de listado que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, como son los manuales, el etiquetado de reactivos, los registros, la capacitación del personal, las responsabilidades de directivos y operarios, los medios de soporte de la información, la capacitación que debe de recibir el personal, las medidas de seguridad. En fin, es una parte muy rica que nos permite a nosotros ampliar la mirada de cómo podemos pensar nuestro trabajo en un laboratorio, aún de una droguería o de una farmacia que hace medicamentos de este tipo. Lo primero que debemos de establecer es que una buena práctica es el lavado de manos. Según el momento, habrá ocasiones en las que pues no me puedo lavar las manos porque tengo los guantes, pero sí cuando salga yo quizá al sanitario o salga yo por alguna eventualidad y regrese, tengo que hacerme otro lavado de manos, ¿sí? Para poder ingresar al laboratorio. El lavado de manos involucra sobre todo guardar esa higiene y reducir la contaminación cruzada. Las buenas prácticas de laboratorio se engarzan con las buenas prácticas de documentación. Me parece genial esta frase porque recalca algo básico de estas buenas prácticas, que es todo lo que se hace se documenta y todo lo que se documenta se hace. Esto resume en gran modo todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de documentación, porque sabemos por toda la bibliografía disponible que es fundamental guardar una trazabilidad, no solamente de una muestra que se quiera analizar en un laboratorio de análisis, sino en donde vamos a producir algo. Ok, es muy importante llenar todos los registros, llevar todos los datos crudos, apoyándonos tanto de las bitácoras, que es un elemento importante en el sistema de buenas prácticas de gestión de calidad, de buenas prácticas de laboratorio y documentación, ya que pues nos permite llevar esos datos que se puedan olvidar. Siempre es importante tenerla a la mano, guardando el debido registro, todo con fecha, todo con un título que nos indique una anotación de qué es, ¿sí? Con una letra lo más que se pueda legible, aunque quizá a veces por practicidad hacemos letras que no son tan legibles para otros, aunque sí para nosotros, pero siempre es preferible ocupar el tiempo en algo que valga la pena, que es escribir correctamente con letra legible, a que perdamos tiempo después en intentar adivinar qué escribimos, ¿sí? O que otros intenten adivinar qué escribimos. Entonces, siempre que se pueda llevar registro a computadora, registro electrónico, siempre va a ser mucho mejor, aunque el papel nunca va a sustituir el tipo de soporte. Cuando no haya electricidad y si la farmacia, el laboratorio no cuenta con planta eléctrica,
pues va a ser difícil poder continuar con las labores mientras no tengamos otra vez energía. Entonces siempre es importante quizá llevar un sistema híbrido, una parte en papel, otra parte en electrónico, pero la documentación guardada siempre con fecha de cuándo se hizo, nombre de quién lo hizo, quién intervino. En la industria farmacéutica se insiste mucho en la hora, y pues bueno, hay que llevar todo un registro adecuado de claves, de acrósticos, que nos permitan establecer, por ejemplo, un sistema de codificación que nos reduzca el espacio que ocupamos en una hoja, por ejemplo, a través de una lista de códigos de preparadores, ¿no? O de operarios que intervienen en un proceso, de modo que ya solamente si ellos hicieran alguna anotación en el texto, pues ya solamente pusieran su código o su rúbrica, y con eso sabemos que alguien intervino ahí, ¿no? Pero hay toda una documentación que lo respalda, ¿sí? Una plantilla con códigos de preparadores, por ejemplo, que tiene que ser validada y poco a poco actualizada. No puede ser la misma siempre, ya que regularmente hay rotación de personal. Ahora bien, todo lo que se observa, todo lo que acontece, debería ser registrado, ya que si bien al momento es despreciable para el efecto de lo que estamos haciendo, no sabemos si después realmente pudo afectar. Por ejemplo, si yo en mi ficha de preparación me pedían pesar 40 gramos, pero yo en mi balanza me di la libertad de pesar 40.2 gramos, y era un principio activo de una potencia muy alta, ¿no? Pensemos en algún controlado, en una morfina, en alguna de sus sales. Obviamente que va a haber un efecto no deseado en el resultado, porque va a haber una sobredosificación, más si eso no está recalculado con los otros componentes, porque siempre va a haber quizá ocasiones en las que tengamos que preparar un poco más de, de la fórmula para reducir la merma que ocurre eh, a los componentes, mezclarlos y pasarlos a su envase primario, ¿sí? Para reducir eso, pues aumentamos un poco las cantidades, pero deben ser cantidades controladas y siempre registrables. Sin embargo, por ejemplo, si yo no registro eso, pero al final veo que me salen, iba yo a hacer cápsulas y me sobran tantos miligramos, me sobran 200 miligramos, y yo digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Yo necesito ir a los registros y verificar, a ver, qué materia prima pesé de más, como para que me hubiera sobrado en mi mezcla de polvo estos miligramos. Entonces es fundamental contar con un sistema de buenas prácticas de documentación, porque eso nos facilita las cosas a la hora de hacer una auditoría, a la hora de mejorar nuestros procesos, al momento de evaluar el desempeño de nuestros trabajadores, y sobre todo de nosotros poder innovar y poder mejorar. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos cantidades de colorantes y no los registramos adecuadamente y solamente los usamos al tanteo, ¿sí? Esperando que nuestros ojos logren captar un color y nuestra mente juzgue que ese es el color correcto que debe tener, y eso lo intentemos replicar muchas más veces, eso va a ser un problema terrible, porque va a llegar el día en que un lote no nos va a salir con el mismo color que los otros. Y eso significa mermas, eso significa producto que pueda ser desplazado de la venta, ya que no cumple un estándar de calidad. Entonces siempre es importante documentar todo, incluso los errores, máximo los errores, porque eso nos permite decidir después qué vamos a hacer. Evidentemente habrá errores que son garrafales y ya no tengan solución, habrá otros que sí. Errores garrafales, por ejemplo, terminar sustituyendo un ingrediente por otro en una mezcla líquida, ya no lo podemos separar. Por ejemplo, en lugar de usar sorbitol para una suspensión, usar sacarina sódica, siendo que se dosifican en cantidades muy diferentes, y pues nunca se va a comparar la dosis diaria máxima que puede ser ingerida de un producto al de otro. El de la sacarina son punto y tantos gramos por kilogramo al día, y el del sorbitol es una cantidad mucho mayor.
quizá con problemas estomacales, quizá con ciertas acciones digestivas, ¿no? Como la diarrea, un efecto secundario de una ingestión exorbitante de sorbitol. Pero de eso a una toxicidad ya más grave, pues sí, dista mucho que si ingiriéramos esa cantidad en sacarina sódica. Entonces es importante guardar eso y tener el registro que nos permita tener la certeza de que lo que preparamos se hizo en la cantidad, el tiempo y el modo, la fecha en que debían ser hechos. Si, por ejemplo, si estamos preparando una solución que tiene que reposar 24 o 12 horas y no anotamos la hora en la que empezó a reposar, estamos atentando contra las buenas prácticas del laboratorio porque no estamos respetando un orden que nos indica la propia ficha de preparación. Incluso si nos llegáramos a pasar, tendríamos que registrarlo. Quizá esto para una solución no pueda ser tan significativo, o quizá sí. Quizá si los principios activos necesitaban separarse para evitar una degradación que sería superior si están tanto tiempo juntos sin el siguiente paso que sigue, quizá sin la adición de algún estabilizante, pues ya estamos incurriendo en algo que va a afectar directamente en la calidad del producto, en la vida de anaquel del producto. Es fundamental las buenas prácticas de documentación y pues queda resumido perfecto en esta frase que acabamos de mencionar. Todo lo que se hace se documenta y todo lo documentado se hace. Hay que seguir los procedimientos normalizados de operación que fueron hechos precisamente para estandarizar los procesos. No es lo mismo quizá hacerlo como idealmente nos pudiera parecer hacer las cosas eh, por corazonadas o por cómo nos gustan hacer las cosas a nosotros y no siguiendo un procedimiento que pueda ser reproducible. Siempre un procedimiento estandarizado nos va a permitir obtener resultados estandarizados, resultados con unos resultados esperados. Y eso en la producción tanto de la industria como en una farmacia magistral es fundamental. Ahora bien, el formulario de cada farmacia debe estar lleno de las especificaciones de cada preparación. En el caso de los oficinales y sobre todo de los oficinales, la fórmula patrón con cantidades fijas, las cuales tienen que ser reinterpretadas y recalculadas para cada lote. Tiene un efecto parecido a la orden maestra de producción que se usa en la industria. En la que pues obviamente nosotros en una farmacia magistral necesitamos adaptar en algo más sencillo como sería un formulario, ¿no? Pero con decir más sencillo no estamos diciendo menos preciso o con menor calidad, sino todo lo contrario, ¿no? Con todas las especificaciones que debería tener una orden maestra de producción para saber qué cantidad de materia prima usar, qué material de acondicionamiento, qué procedimiento realizar. Ya mencionamos el uso de la bitácora personal, eso cada preparador lo tiene que usar. Y pues obviamente parte de las buenas prácticas de laboratorio siempre va a ser el correcto almacenaje de insumos, de material de acondicionamiento y de producto terminado. No es lo mismo pensar que yo voy a almacenar mis productos que son sensibles a la humedad en un lugar donde mi humedad relativa está por encima del 70%, a almacenarlos en condiciones o en recipientes que me asegura una humedad relativa por debajo del 30%. Es una diferencia abismal y que sí tiene que ser considerada a la hora de manejar ciertos productos que sobre todo cambian su composición con la acción de la humedad o que podrían ser mal dosificados al ser usados en cantidades inadecuadas. Por ejemplo, las sales que se pueden hidratar con la humedad. Un ejemplo muy clásico es el citrato de potasio, que nosotros, por ejemplo, lo hemos manejado no como base, sino como monohidrato, ¿sí? Y pues por la experiencia tan solo es muy fácil distinguirlo. Tenemos un citrato de potasio al aire libre, aún dentro del laboratorio, y pasan 10, 15 minutos, media hora, y vemos que empieza a cambiar el comportamiento reológico de las partículas y podemos pesarlo ahorita, lo dejamos a la intemperie y ya cambia el peso. ¿Por qué? Porque ganó
¿no? Peso de la humedad del ambiente, ¿sí? Tiene esas propiedades de absorber humedad y pues esto evidentemente a la hora de calcular ciertas dosis de medicamentos no es conveniente, ¿sí? Eh, Hay medicamentos que sí hay que calcular la dosis como base, más que como el tipo de sal o más que como el tipo de contenido de agua que contenga el producto en cuestión. Entonces sí son cosas importantes del almacenamiento y que junto con el correcto etiquetado debemos de siempre manejar y cuidar como máximo objetivo a la hora de vigilar las buenas prácticas de laboratorio, sí que todo esté en condiciones óptimas, condiciones de almacenamiento adecuadas. Y también el producto terminado, si yo estoy haciendo una solución con hidroquinona y yo sé que es fotosensible, que se va a oxidar con la luz, aparte que con el aire, y a mí se me ocurre ponerlo primero en un envase que es translúcido y segundo en un envase que no corresponde al tamaño del volumen que voy a entregar de medicamento. Entonces tengo un espacio grandote de contacto con aire que va a estar siendo factor de oxidación para mi solución con hidroquinona y todavía en una botella que no va a proteger de la acción de la luz. Y para acabarla, lo podría yo colocar debajo de la luz de donde hay una zona con demasiada luz, aunque sea la luz artificial. Estos serían errores garrafales que no podemos darnos el lujo de hacerlos ni en la farmacia que hace medicamentos magistrales y oficinales, ni mucho menos en la industria. Por eso es importante revisar siempre el correcto almacenamiento de todos los insumos a material de condicionamiento y de producto terminado. Ya con esto quiero ir cerrando esta parte de la capacitación, hablando del material de condicionamiento. Como buenas prácticas de laboratorio, y según nos dicta las guías de elaboración, sobre todo el, el capítulo del suplemento para farmacias de la FEUM, eh, nos dice que pues los envases que uno ocupe tienen que ser de calidad farmacopeica. Eso nos hace revisar la misma farmacopea en el capítulo de envases de acondicionamiento primario. Y entonces vemos que hay muchísimos materiales y pruebas de calidad que deberían hacérseles para asegurar que son materiales útiles, materiales que van a conservar y que son compatibles con la calidad del producto que estoy haciendo. Entonces es importante también revisar ese tipo de materiales, asegurarnos que guarden con las pruebas de calidad que nos pide la farmacopea y sobre todo que sepamos almacenarlos correctamente. No es lo mismo que yo almacene mis botellas destapadas que botellas tapadas. No es lo mismo que yo en una bodega sucia, llena de polvo, guarde yo mis tarros destapados. Es más, no que solamente los apile y que no cierre la bolsa. A que yo en un lugar cerrado, bien identificado, guarde mis envases correctamente cerrados y posteriormente validados con pruebas de calidad interna. Es una diferencia abismal y que es fundamental porque pueden ser vector de contaminación, tanto física como microbiológica. Y eso en buenas prácticas de laboratorio, recordemos que es algo que hay que evitar. Y esto lo evitamos obviamente con un correcto almacenamiento. Hasta aquí el día de hoy. Espero les haya servido y continuamos en la siguiente ocasión.